Precioso. Y bueno, aquí estamos para seguir adelante con este tiempo que estamos abocándonos a esta serie que hoy le estaba diciendo a Dani, que estamos llamando la serie de Sanados para Sanar, o Siendo Sanados para Sanar, la serie de sanidad interior. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la sanidad interior y la liberación. Les quiero decir, para aquellos que han hecho este curso ya en la iglesia el año pasado, esta sanidad interior viene recargada, ¿sí? Si bien aquí tenemos una base, en base a lo que ya vimos, hay muchas cosas que vamos ayornando, vamos agregando, incluso muchos versículos bíblicos, muchos comentarios, muchas experiencias que voy a ir aportándola en base a lo que ya vimos, pero para enriquecerlo. Con mucho agrado hoy vi que Dani sumó el grupo y vi que hay 27 anotados, un montón. Muchos de lo que ya hicieron en el anterior se volvieron a anotar. Muy lindo, la verdad que esto anima porque si bien uno lo hace con mucho amor y siempre alguno lo ha hecho, pero el hecho de saber que los hermanos siempre quieren más, ¿no? Siempre quieren más. Es como cuando vos preparás una comida, si sos ama de casa o son los hombres que les gusta cocinar, y vos lo preparás con mucho amor, con mucha devoción. Aún las amas de casa están cansadas y se ponen a preparar la comida. Y cuando la están comiendo allí, la está sirviendo, la persona que se siente dice, no tengo hambre y me voy a dormir porque estoy cansado. Y es un puñal, ¿no?, que le pegan ahí a la que cocinó o al que cocinó. Bueno, yo debo ser sincero, yo soy como una ama de casa cansada, tantas cosas para hacer, contento estoy. Entonces, aquí estoy, preparé la comidita espiritual y bueno, disfrútenla. Yo siempre digo, no importa solamente cómo se prepara la comida, sino lo importante es cómo se sirve. La comida ya la preparé, ahora cómo la sirvo es el tema, porque hay que ponerla con un mantel, linda, rozagante. Así que en esta noche comenzamos y seguimos avanzando en la serie Sanados para Sanar, sanidad interior y la liberación. Comenzamos. Muy bien, quiero leerles unos versículos, sobre todo en el libro de Colosenses. Ustedes saben que para un cristiano la liberación no comienza en un proceso, en una sesión. La liberación recibe el día que recibimos a Jesús. La palabra de Dios dice, si confesares con tu boca, en Romanos, capítulo 8, verso 10, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Esa palabra salvación es una palabra muy amplia que viene del griego, que quiere decir soterios, del griego, salvación, involucra todo. Involucra la salvación literal de nuestra alma del infierno, involucra sanidad, involucra restauración, involucra sanidad interior, involucra renuevo, involucra todo lo que se te pueda incluir. Es una palabra muy, pero muy vasta, muy en cuanto a la etimología de la palabra. Entonces, nuestra liberación comienza cuando recibimos a Jesús en el corazón como nuestro Señor y Salvador y nacemos de vuelta. No te olvides de esto, nacemos de vuelta, nacemos del Espíritu. No es solamente una oración, algo tiene que pasar en nuestro espíritu. Y precisamente en Colosenses, en el capítulo 1, verso 13, vamos a leer todo de la NTV. El antiguo estudio estaba en Reina Valera 60, me tomé este trabajo de pasarlo a NTV. Y otros versículos nuevos. Como por ejemplo, estos versículos que leer ahora no estaban en el estudio anterior. Y dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Se refiere al Padre. Nos rescató en Cristo y nos traslada a su reino, el reino de su amado Hijo. Quien compró nuestra libertad, ahí hay liberación, y perdonó nuestros pecados. Siempre en la liberación tiene que haber perdón de pecados. Y el perdón de pecados ya fue soltado en la cruz. Ahora, para tomarlo a ese perdón, necesitamos el arrepentimiento.
Ahora vamos a ver la importancia del arrepentimiento en la sanidad interior y en la liberación. En Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15, dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó, mirá qué palabra tremenda, públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Nuestra liberación y toda la liberación y toda sanidad interior nace en la cruz y se consuma en la cruz. Y cuando nosotros llevamos a alguien a ser sanado interiormente es por la obra de Cristo en la cruz. Ya lo dije, pero lo vuelvo a recalcar. Tiene un pastor muy cristocéntrico, muy cruzcéntrico, y así fue enseñado, y yo te transmito esto. Toda la obra que podamos hacer en la iglesia, es todo por la gracia de Dios, enviando a su Hijo Jesucristo y a Cristo muriendo en la cruz y haciendo esa obra donde tremendamente libertadora y poderosa. Porque dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué eliminó? Que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios cuando Adán pecó con Eva, y decía que el que pecaba moría, estaba condenado al infierno. Pero Dios, en su gran amor, esa acta la clavó en la cruz, en Él mismo. Él murió por nosotros para deshacer esa obra del pecado que separó a su Creador de su creación. Y en Cristo tenemos reconciliación y perdón de pecados. Por supuesto, si lo recibimos, si lo aceptamos a que Él murió por nosotros. Y dice, de esa manera desarmó a los gobernantes. Ustedes saben que en el mundo espiritual, hablábamos el miércoles, hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes de maldad que se mueven en las regiones espirituales. Dice, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Las desarmó de qué? Del poder que tenían sobre nosotros. ¿Por qué? Por el pecado. Porque dice, el que peca esclavo de su pecado es. Nosotros estábamos condenados a estar oprimidos y encarcelados, y Jesús rompió con el pecado y somos libres, como cantábamos recién, libres para adorarle, libres para cantarle, libres para vivir en libertad y libres para libertar a otros a través de la predicación del Evangelio, y también, como lo estamos haciendo, equipándonos para toda buena obra. Y dice, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ya el diablo está vencido, el pecado está anulado y por supuesto la corriente de este mundo y la muerte también fue vencida en su resurrección. Entonces fíjate, ahí comienza la liberación. En el Evangelio de Lucas, refiriéndose a Jesús, cuando Jesús viene del desierto después de haber sido tentado, dice la palabra que Él fue llevado al desierto para que fuera tentado. Allí estuvo 40 días y cuando Él venció las tentaciones que el mismísimo Satanás quería tener ocasión de llevarlo a pecar para que no pudiera hacer la obra redentora, ahí dice que Jesús regresa en el poder del Espíritu. Fue lleno del Espíritu, pero volvió en el poder. Y comenzó su ministerio. Y cuando va a comenzar su ministerio, va a Nazaret, donde lo conocían cuando era chiquitito, y va a la sinagoga, donde iba habitualmente, y pide el rollo, que se pide la Biblia, y lee en el profeta Isaías. Lee esto, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 17 al 19, dice, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desarrolló, es decir, abrió el libro, ¿no? Y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, liberación. Que los ciegos vean, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Bueno, esto es precioso lo que dice acá, pero empieza anunciando las buenas nuevas. No hay liberación, no hay sanidad interior si no está el Evangelio.
sino está la palabra. ¿Te acuerdas que dijimos la semana pasada que la liberación y la sanidad interior se produce por la palabra, por el Espíritu que está sobre nosotros y que fluye a través de nosotros, y en este caso la gracia de Dios? Y aquí dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esa palabra favor también quiere decir gracia. Ha llegado el tiempo de la gracia del Señor. Ahora estamos en la gracia, como hablábamos recién. Es la gracia, es el tiempo donde Dios puede ser hallado. Es el tiempo donde tu enfermedad puede ser sanada, donde tu problema de sanidad interior puede ser restaurado y renovado. Es el tiempo donde Dios puede ser hallado, porque ha llegado el tiempo de la gracia del Señor. ¿Dónde? A tu vida, a mi vida, a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y así comienza el Señor su ministerio, leyendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y nosotros que hacemos sanidad interior por la gracia de Dios, y que hacemos liberación por la gracia de Dios, es porque el Espíritu de Dios está no solamente sobre nosotros, sino en nosotros, y que quiere fluir a través de nosotros. El Señor lo dice: de su interior correrán ríos de agua viva, el que cree en mí, dice el Señor Jesús. Y esto se decía por el Espíritu Santo que iban a recibir. ¿Tenés el Espíritu Santo? Claro que lo tenés. ¿Recibiste a Jesús? Lo tenés. Yo tengo el Espíritu Santo. Y estoy predicando, pero es el Espíritu también el que se está fluyendo, porque el Señor Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Porque no se trata de escuchar solamente al que predica, sino de la impartición del Espíritu que fluye por la fe. Y por la fe lo recibís. Y vas a ser restaurado y sanado en el nombre de Jesús. Mirá lo que dice aquí en relación a lo que estamos viendo. El ministerio de liberación es Jesús, es el Hijo de Dios, quien introduce la liberación y comienza su ministerio echando fuera demonios, liberando a los cautivos, a los oprimidos, a los encarcelados, como dijo el profeta Isaías, que lo acabamos de leer, que el mismo Señor Jesús, Él lo hace. Esto era algo nuevo en las personas que nunca habían visto, por eso decían: ¿qué cosa nueva es esta? Cuando lo veían al Señor moverse con tanta autoridad. ¿Y con qué autoridad y poder echa fuera demonios? La pregunta es: ¿por qué llegaron estas señales en Jesús? ¿Por qué llegaron? Y es muy clara la respuesta. Porque Él, como el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, comenzó a predicar que el reino de los cielos, el Evangelio del Señor, se había acercado a nosotros. Él mismo, Él es el reino, y Él portaba el reino y decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando el reino de Dios llega al lugar específico, trae una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Y allí se confrontan los poderes satánicos con el poder de Dios. Y sobre esa región, o sobre esas personas, comienza la liberación de opresiones satánicas. Mirá, cuando yo recibí a Jesús, yo recuerdo las luchas espirituales que tenías. Yo me acuerdo que oraba en mi casa y pasaban cosas. Me acuerdo también, eso en lo personal, pero también me acuerdo cuando llegamos a Plátanos. Cuando empezábamos a predicar o a alabar, había manifestaciones también en personas que venían a la iglesia y nosotros... ¿Por qué era eso? Uno dice: pero ¿cómo puede ser que se manifieste tanto? ¡Gloria a Dios! Si cuando estás predicando se manifiestan. Porque es la confrontación del reino de la luz con el reino de las tinieblas. Y cuando viene la luz, o cuando vos estás predicando en luz y hay manifestaciones del otro lado, es porque literalmente se chocan y las tinieblas que no soportan empiezan a manifestarse para que uno pare. Pero cuando nosotros seguimos, ahí se producen las liberaciones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto y mucho para entender cómo se mueve el mundo espiritual. Y vos fíjate que arrancamos con la obra del Señor Jesús en la cruz, porque allí comienza todo. Ahora, qué interesante que es ver lo que estamos precisamente viendo. Mirá, el Señor Jesús, cuando literalmente envía a su discípulo, dice: desde entonces el Señor Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos. Acordate de esta palabra porque es clave. En la sanidad interior la palabra arrepentimiento es clave.
Y en la liberación la palabra arrepentimiento es clave. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era Jesús que se acercaba. Pero qué interesante que también cuando envió a predicar a sus discípulos, digan ustedes cuando vayan a predicar, digan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tenés a Jesús, el reino de Dios está en vos. Y cuando vos te acercás a otro y decís arrepentite porque viene el reino, viene la palabra, vienen esos ríos de agua viva que saltan para la vida eterna. En Mateo 12:28 dice, sin embargo, dice el Señor Jesús, si yo expulso a los demonios, por el Espíritu de Dios lo hago. Entonces, el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Un poquito lo que hablábamos recién. Cuando uno predica es el Espíritu Santo que se empieza a mover por la palabra. Y empiezan a haber esas manifestaciones. Y por el Espíritu Santo se producen las liberaciones. Y por el Espíritu Santo se produce la sanidad interior también. Por eso este capítulo o esta clase, que es la número 2, habla de la sanidad interior y de la liberación. Ahora vamos a seguir avanzando paso a paso y es hermoso lo que vamos a ir viendo. Quiero leerte un pasaje también con respecto a lo de estudio. Jesús dice en este texto que echar fuera demonios es una señal que el reino de Dios ha llegado y es la señal más visible que el reino de Dios ha venido a la vida de una persona. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando yo hablé que yo iba a la iglesia y me descomponía, me sentía mal, que me quería ir? ¿Qué se creen que era eso? Era la confrontación, la manifestación que yo tenía, que no era de Dios, era que yo me fuera de la iglesia. Que me descomponía y si tuviera síntomas físicos, era que yo me fuera de la iglesia. Pero en mí había algo que me decía, quédate. Y eso era el Espíritu Santo que me estaba impulsando a recibir restauración y sanidad y liberación de parte de Él. Por eso también en la alabanza hay liberación. Cuando viene la presencia de Dios, porque la palabra dice que Él, el Espíritu de Dios, Dios mismo, habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces muchas veces también cuando vienen personas a la iglesia y vos lo ves que están incómodos, que están incoriosos, es porque el Espíritu Santo se está moviendo en medio de la alabanza. A algunos les cuesta y se van, como me pasaba a mí, y a otros se quedan. Y literalmente hay liberación. Hemos visto en Plátano muchas liberaciones en medio de la alabanza para la gloria de Dios. Esto es algo interesante. Dice, las grandes influencias demoníacas que había gobernando en esas ciertas áreas por generaciones, aún en nuestra vida, tienen que ceder cuando el reino de Dios llega al lugar. Por tanto, en familias como en individuos encontramos maldiciones generacionales que tienen que romperse, maldiciones de pobreza, de brujería, de divorcios, de enfermedades. Cristo vino a liberarnos de todas ellas y de un montón más. Ahora vamos a ir hablando de esto también. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el reino de Dios comienza a confrontar a los espíritus del reino de las tinieblas que hay en nuestras vidas y comenzamos a recibir revelación del Evangelio. Esto es un misterio para muchos y locura para los que se pierden. Mirá esta palabra que está en 1 Corintios 1:18, que tiene que ver con esto que decíamos. Dice, el mensaje de la cruz es ridiculez, en otra versión dice es locura, para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder mismo de Dios. En otra versión dice el Evangelio es locura para los que se pierden, mas para los que creen es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para liberación, poder de Dios para sanidad interior, poder de Dios para todo lo que tenga que ver en cuanto a la gracia y el amor de Dios para tu vida. Pero es importante creer. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir leyendo y dice así, ¿puede un creyente ser poseído? ¿Puede un creyente, es una persona que ya recibió a Jesús, de golpe incorporar un espíritu inmundo? Vamos a leer esto, vamos a aprender de esto. Un creyente no puede estar poseído. Es muy claro, no puede. Dice por los demonios, ya que el Espíritu Santo vive dentro
de esta persona, del Hijo de Dios, y el maligno no puede poseerlo, porque ya está habitando el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Inmundo no puede venir a introducirse, a poseerlo, porque está el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no puede cohabitar con un demonio. Sin embargo, y acá quiero que prestes mucha atención, sin embargo, la palabra de Dios determina que un creyente sí puede darle lugar al enemigo con sus acciones. A ver, pastor, no entiendo. Usted dice que no puede ser poseído, pero sin embargo le podemos dar lugar. Sí, porque ahora vamos a hablar en lo que significa ser poseído o ser oprimido. Entonces, en Efesios 4, 26 y 27 hay una palabra que es muy esclarecedora para lo que estamos diciendo. Mirá qué interesante lo que dice aquí Efesios 4, versos 26 y 27. Dice, además, no pequen, dice, al dejar que el enojo los controle. Si un cristiano se puede enojar, por supuesto que sí. Hablamos la semana pasada, ¿no? Pecados que tienen que ver con las emociones. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Una palabra, no te vayas a dormir enojado, no te vayas a dormir con cosas feas en tu corazón. Porque el enojo da lugar al diablo. ¡Epa! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que le da lugar? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de este tema. Tiene que ver, cuando un creyente camina, es decir, que vive, anda por la vida, en obediencia al Señor y no le da lugar al enemigo, ¿cómo es vivir en obediencia al Señor? En obediencia a la palabra, a lo que dice la palabra. Acá la palabra te está diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque de eso le da lugar al diablo. Entonces, si vos vivís en obediencia al Señor, vas a obedecer, y si tuviste un problema y te dolió, y te enojaste, y te airaste, más vale, si la persona no está para arreglarlo, te metés a orar y ya lo perdonás en tu corazón. Decidís perdonarlo, soltá el perdón. Señor, yo bendigo a esta persona que me hizo pasar un mal momento, lo bendigo y soltás el perdón. Llename del Espíritu Santo, Señor, cambia mis pensamientos y ahí sí te vas a dormir tranquilo en el nombre de Jesús. Entonces, en obediencia, no le den lugar al enemigo. Esto no puede hacer nada en nuestra contra cuando estamos en obediencia a la palabra, cuando caminamos conforme a la palabra. Si la persona cede un poco de su terreno, ahí sí el diablo puede operar. Y nosotros le damos algo que es muy importante, que es le damos derecho legal al enemigo. ¿Cómo le damos derecho legal al enemigo? Cuando nosotros desobedecemos la palabra, estamos literalmente abriendo puertas, ¿para qué? Si sos cristiano, para que recibas opresiones espirituales. No posesión, sino opresiones, malestares, malos pensamientos, agobio, tristeza. Vamos a ir hablando de esto también. El enemigo no puede poseer nuestra vida, pero tiene un rincón de ella. A esto se llama abrir puertas a las tinieblas. Y es allí donde el enemigo puede controlar y enviar deseos, por ejemplo, lujuriosos. Por ejemplo, pasiones desordenadas, envidias, celos y opresiones que traen depresión al creyente. Por ejemplo, una persona puede tener, como nosotros, pues yo puedo enojar con mi esposa, me puedo enojar con mi hija, puedo tener alguna situación, con una situación como nos pasó ahora con esta persona que nos quisieron robar. ¿Qué pasaría si yo me enojo? ¿Te das cuenta? Este país es un desastre, al final acá no se puede vivir, estamos haciendo una iglesia. ¿Te enojas? No, porque le estás abriendo un portón al enemigo. ¿Y cómo cerramos la puerta? ¿Cómo? Señor, tené misericordia de esa persona. Señor, vaya a saber los problemas que tiene. Seguramente debe estar metida en cosas de ocultismo, brujería. Señor, queremos orar por ella, queremos bendecirla, queremos soltar el perdón. Señor, nosotros lo perdonamos, vos perdonale, pero que te conozca. Y revertís los sentimientos que salen de cualquier ser humano, que es enojarse.
¿Para qué? Para que empiecen a salir los frutos del Espíritu, que es la paciencia, que es el amor, que es la misericordia, que es, como dice la palabra, el amor todo lo soporta, todo lo espera, ¿sí? Entonces, allí nosotros vencemos con el bien el mal. Entonces ahí guardás tu corazón. Los que te ven dicen, qué bendición que estamos actuando de esta manera. Es verdad, yo en otro momento me hubiese enojado. ¿Nunca dijiste esa frase? Menos mal que estoy en el Señor, porque si no, no sabés lo que te hubiese hecho. Muchas veces ha pasado eso, ¿no? Estando en el mundo yo hubiese reaccionado de una forma así, pero estando en Dios, vos tenés un corazón apacible. Bueno, porque ahí, cuando pasa eso, estás cerrándole puertas al enemigo y sobre todo agrada a Dios que sus hijos actúen conforme a lo que Él quiere, que actúen conforme a su palabra. Por ejemplo, en Primera de Pedro 5, del 8 al 9, mirá qué interesante que es esto. Dice la palabra de Dios aquí, que dice, estén alerta. Es una palabra, es decir, estate siempre atento y expectante al día a día. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Mirá, el apóstol Pedro la tiene clara, qué clarito que nos la puso. Estén alerta, como diciendo, cuidado con la carne, no te enojes, no reacciones, no seas iracundo, no seas maledicente. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a ver a quién se enoja, buscando a ver quién es celoso, buscando a ver quién le está abriendo la puerta, le está dando derecho legal. ¿Para qué? Para producir daño. Porque sabés que el enemigo, hay tres cosas que sabe hacer bien, y desde el huerto del Edén y hasta que Cristo venga y ya los mande al lago de fuego a él y a su demonio, al profeta, al falso profeta y a toda su truco, él viene a robar, a matar y a destruir. Él es especialista en robarte la comunión con Dios, en matarte la relación con Dios y en destruirte la vida. Y empieza desde adentro, para después que se manifiesta afuera. Pero Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Por eso qué importante que es que nosotros al obedecer la palabra estemos alertas de cómo reaccionamos. Pero yo soy un mal carácter porque mi papá es calabrés y mi mamá es gallega y yo tengo ascendencia mezcla de los dos y soy un indecente. Sí, pero ¿sabes qué te digo? Eso es en la carne. En Cristo tenés la naturaleza divina y ahora tenés los genes del Espíritu Santo y sos una nueva creación y hay una nueva naturaleza. Entonces que reaccione Cristo en vos y no el calabrés o la gallega, porque tenemos la naturaleza divina y eso se ejercita por la fe, porque acá dice el apóstol, y lo dice muy claro, dice que manténganse firmes contra él. ¿Cómo? Sean fuertes en su fe. ¿En qué? En la palabra. Nuestra fe tiene que estar en la palabra. Nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Él dice, como yo debo actuar. Mi fe tiene que estar puesta en su palabra. Si vos decís, mira, yo yo soy así, el que me acepte, perdóname, pero sos un bebé en Cristo, tenés pañales y es verdad. Te estás haciendo popó y hay que cambiártelos. Si vos hablas así, sos un bebé en Cristo. Ahora, si ya sos una persona en Cristo madura, vas a decir, Señor, soy así, cambiame, no me soporto ni yo ni mis familiares, cambiame, quiero cambiar, quiero cada vez ser mejor. Yo decir, que me aguanten, sos un bebé que hay que cambiarte los pañales. Bebé o beba. Pero lo importante es decir, Señor, perdoname, soy un cabezón, siempre tropiezo en la misma puerta, y ahí ¡pum!, le cerrás la puerta en la cara al enemigo. Y el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, te dice, no, acá no puedo porque este la tiene clara. Este sabe cómo moverse en la fe del Hijo de Dios. Ahora, qué interesante que es esto que estamos hablando, y vamos a seguir leyendo el estudio, y lo vamos a seguir comentando. La diferencia entre posesión y opresión. En muchas ocasiones, antes de conocer a Jesús y recibirle, hicimos pactos conscientes o inconscientes con el enemigo, tales como promesas a santos,
Si venimos de raíces católicas, que lo orábamos mucho a María, que lo orábamos mucho a San Expedito, que lo orábamos mucho a San Cayetano, que le iban a llevar cosas a San Cayetano. Todo eso son pactos. Todo eso hay que renunciarlo y decirle, Señor, perdóname, yo no sabía que vos sos el Rey de Reyes y Señor de Señores, y me metía en cosas de hombres. Estas se llama sincretismo, mezcla de cosas de Dios con las cosas de los hombres. Y ahí se hace una ensalada rusa, como siempre hablábamos con mi esposa, cuando uno viene del catolicismo se hace una ensalada rusa, que el oro a los muertos, que le prendo la vela, todo eso, conforme a la palabra, no está aprobado. Por eso digo, la fe en la palabra. Pero lo hacía mi abuelita, ¿que a qué le quiere hacer caso a tu abuelita? Que ya partió con el Señor y que tal vez esté en la gloria a Dios que sea así, o la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿A quién quieres creerle? Bueno, también conforme a la fe que pongas en la palabra, te será hecho. Y no, pero yo no quiero renunciar a lo que creía. Bueno, listo, quédate tranquilo, vamos a orar para que algún día lo sientas y te puedas restaurar y te puedas sanar. Por ejemplo, aquí dice, votos a imágenes, haber practicado idolatría y muchísimas cosas más. Debido a que nunca hemos renunciado a esos pactos o prácticas que son del enemigo, el demonio o los demonios siguen con derecho legal sobre algunas áreas de nuestra vida. Es como que muchos dicen, sí, pero el día que recibiste a Jesús ya quedó todo cancelado. Sí, mira, el día que recibiste a Jesús recibiste la llave para entrar al reino de su amado Hijo. Ahora, está en vos que cuando llegue te cambies toda la ropa, ¿viste? Cuando llegamos todo harapiento, o vivir en el reino con la ropa sucia. Vas a desentonar, porque esto son cosas que hay que limpiar, que hay que sanar interiormente. ¿Y cómo se sanan? Por la renuncia, por el arrepentimiento, por pedir perdón a Dios. ¿Te acuerdas que te dije que el arrepentimiento es clave para la sanidad interior? El arrepentimiento es clave para la liberación. Aquí también, ningún creyente puede estar poseído. Ningún creyente puede estar poseído, ya lo hablamos. Pero sí puede ser oprimido. ¿Qué diferencia hay entre opresión y posesión? Es muy clara. La posesión es la fuerza que el enemigo ejerce desde adentro hacia afuera. El enemigo está adentro porque no es creyente la persona que ha sido poseída. ¿Cómo entró ese demonio? Bueno, puede entrar por muchas causas, muchísimas. Ya vamos a hablar de todo eso. Pero en este caso, el cristiano, el Hijo de Dios, puede ser oprimido y la fuerza viene de afuera hacia adentro. Es la opresión, sentís opresión, sentís cansancio, sentís fobia, sentís angustia, sentís depresiones. Muchas de esas cosas pueden venir producto de que le estamos dando derecho legal al enemigo porque hay zonas de nuestra vida que no han sido arregladas delante de Dios. Nuestro espíritu fue impactado en la obra de salvación, pero nuestra alma tiene cosas para arreglar con Dios que todavía no le hicimos. Como dijimos la semana pasada, a eso se le llama sanidad interior. Bien. Cuando hablamos de posesión, nos referimos a que un demonio sea dueña de alguien en espíritu, alma y cuerpo. Lo que significa que está completamente controlado por demonios. Esto sí sucede con los inconversos o con las personas que no conocen a Dios. Aquellos que no han recibido a Jesús. El enemigo puede influenciar y oprimir la mente de un creyente. Por eso la palabra nos exhorta a orar en el Espíritu para no caer en tentación. Cerrémosle la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón al enemigo. ¿Cómo lo hacemos? En muchos casos, a través del perdón. En otros casos, a través de la renuncia. En otros casos, a través de abrir y confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Quiero mostrar un pasaje en las Escrituras. Yo para esto te quiero llevar a Lucas 22:31. Este es un pasaje donde ¿quién puede decir que Pedro no estaba convertido? Pedro era un hombre tremendo, era un líder que el Señor lo estaba preparando. Y Pedro tiene una situación muy fuerte, él era cristiano, pero vamos a ver en qué momento fue oprimido por las tinieblas. Y ahora el Señor le avisa. Vos fíjate lo que dice, vamos a ver, Lucas 22:31,
y dice, Jesús predice la negación de Pedro. ¿Cómo Pedro pudo negar a Jesús? Porque fue oprimido. Estuvo bajo una opresión demoníaca y satánica. ¿Y por qué estuvo bajo una opresión demoníaca y satánica, Pedro? Si era un hombre tremendo de Dios. Porque tenía áreas en su vida, en su alma, que le dieron derecho legal al enemigo para tratar con él. Y aún en esa situación, Dios sacó todas esas cosas feas que Pedro tenía que rendir, que no las hizo por su propia cuenta, a raíz de ese quebranto que el Señor permitió que el enemigo lo oprimiera, él pudo entrar en otro nivel de fe. Mirá lo que dice aquí la palabra. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. No le está diciendo solamente a Simón, a Pedro, sino que le está diciendo a todos. Zarandearlos como a trigo. Ustedes saben que la zaranda era algo que se usaba para separar la paja del trigo. Estaba la zaranda, arriba quedaba el grano cuando se zarandeaba y que caía la paja, lo que no servía, heno, madera, hojarasca. Muchos dicen que es al revés, que cae la paja y queda el grano, otros dicen no, cae el grano y queda la paja. Bueno, no importa, como te guste, pero era separar la paja del trigo, era separar lo precioso de lo vil, entre sacar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es del alma y lo que es del espíritu. Ahí te lo voy graficando. Entonces dice, pero yo, dice Jesús, se lo dice a Pedro, he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Sean fuertes en la fe, decía el apóstol Pedro, después de muchos años, sean fuertes en la fe, resisten al enemigo como león rugiente. Acá hay un Pedro nuevito, allá estamos hablando de un Pedro experimentado, acá hablamos de un Pedro con pañales, allá hablamos de un Pedro fortalecido en la obra del Señor y en la obra del Espíritu. Y dice, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, ¿de qué se tenía que arrepentir Pedro? ¿De qué? Ahora vamos a ver. Y vuelvas a mí, dice, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, acá tenemos una muestra gratis de qué se tenía que arrepentir Pedro. Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir, contigo también. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Qué había en Pedro que le daba derecho legal al enemigo para zarandearlo? Orgullo. Orgullo. Pedro era un orgullo caminando, era un yo caminando. El yo, vos veías a ver primero, parece un argentino Pedro, ¿no? Primero aparece el yo y después aparece Pedro. Era un yo caminando el tipo. ¿Cómo? Yo, no te va a pasar eso, Señor, no, yo no me voy a ir. Ellos pueden ser, pero yo no. Ese orgullo le daba derecho legal al enemigo, porque el orgullo no es de Dios. El orgullo no es de Dios, la humildad es de Dios. Dice la palabra de Dios en muchos versículos, humíllense y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Acá Él se estaba exaltando solo, antes de tiempo. Y así le fue. El orgullo abre puertas al enemigo. Hola, decirle que tenés al lado. Qué bien que predico, qué bien que canto, qué bien que voy, qué bien que se sanan los enfermos. Cuidado, es todo por gracia. Que es todo por gracia. Estamos acá por gracia. Por gracia Dios te quiere usar y sale toda la gloria a Él. Porque si no, al enemigo le estás abriendo puertas. Uno de los motivos por que caen los ministerios es por orgullo espiritual, creer, la fama. La gente se confunde. Nosotros sabemos cómo tenemos que ser nuestra reacción. Estoy hablando a futuros líderes. Nuestra reacción tiene que ser como la del burrito, cuando Jesús entró a Jerusalén. Si el burrito diría, uy, ¿cuánto que me están aclamando? ¿Cuántos me están aclamando? Y el burrito tendría que decir, si era cristiano, no me están aclamando a mí, están aclamando al que vive en mí, el que viene arriba mío. A Él aclaman. Nosotros tenemos que entender que somos burritos y que si hacemos las cosas es porque Él está con nosotros.
Esa es nuestra actitud. Cantamos bien, alabamos bien, ministramos la palabra bien, sanamos, ministramos, servimos bien, somos puntuales, todo es por gracia. Hay un trabajo que nosotros hacemos porque nos disponemos, pero todo es la gracia de Dios. Muy bien. Yo les quiero decir que no digo esto por Anto, porque Anto también fue tratada mucho tiempo y ella entendió muchas cosas, y hoy Anto todo lo que hace, me consta que lo hace con un corazón humilde, con un corazón enseñable y un corazón que siempre busca hacerlo. Por supuesto que el Ministerio de Alabanza es uno de los más tentados porque se busca derribarlo. Son ministerios que el Señor usa mucho, entonces hay que orar mucho por los que están en el área de la alabanza, como los que están también en áreas de liderazgo. Bien, entonces llegó el momento. Y dice aquí la palabra, entonces lo arrestaron. ¿Dónde? En Lucas, capítulo 22, verso 54. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pedro lo negó, mujer, ni siquiera lo conozco. Seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Jesús le había dicho. Y en ese momento el Señor se volvió, miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. El orgullo de Pedro fue tratado. ¿De qué se tuvo que arrepentir Pedro? De haber sido orgulloso, de haber sido soberbio, de haber sido altanero, de haber, en lugar de ser humilde y escuchar lo que su Señor le estaba diciendo, él se plantó y el enemigo tuvo derecho legal para zarandearlo, oprimirlo a tal punto como lo acabamos de ver. Ahí tenés un ejemplo de un cristiano oprimido. Y el cristiano oprimido, obviamente, va a pasar lo que pasó. Por supuesto, nos arrepentimos y Dios es fiel y justo para perdonarnos, y el Señor lo lleva a otro nivel a Pedro. Por supuesto, pasaron muchas cosas, pero no es el tema de esta predicación. Es algo muy importante todo esto que acabamos de ver, porque lo que el Señor quiere es que nosotros también cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardamos nuestro corazón porque de él mana la vida, ¿sí? Vamos a seguir adelante con este estudio. Es algo muy lindo lo que el Señor nos quiere mostrar en todo lo que Él quiere revelarnos por su palabra. Vamos ahora, aquí, es algo... Las 8 áreas... Hay muchas más. Yo tomé 8 áreas donde se debe ministrar sanidad interior y liberación. Vamos a leer rápidamente. La mente es una de las áreas principales que necesita ser liberados y renovados. Por eso el apóstol Pablo dice que renovemos nuestra mente, renovemos nuestra forma de pensar. Por eso habla de que la mente es un área para renovar. Porque cuando nosotros renovamos nuestra mente, comprendemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Y si no renovamos nuestra mente, siempre queremos seguir al Evangelio con una mente no renovada, seguramente vamos a volver a cometer muchos mismos errores siempre, ¿no? Sin embargo, para poder ministrar una liberación efectiva, debemos recorrer otras áreas y romper todo lo que el enemigo ha traído a la vida de esa persona. ¿Cuándo? Antes de que llegáramos a Dios. Y muchas veces, si vivimos un cristianismo light, estando también en Dios. Por ejemplo, problemas mentales y emocionales. Estas son perturbaciones que fundamentalmente atacan la mente y las emociones. Por ejemplo, resentimiento, odio,
Fundamentalmente atacan la mente y las emociones. Como dije acá, por ejemplo, tormento mental. Empieza a tener malos pensamientos. Ira, miedo constante. Vos sabés que el miedo es algo que es permitible. El miedo es un mecanismo de protección para nosotros. Pero cuando el miedo se hace constante, se transforma en fobia. Y eso Dios no quiere, que seamos cristianos fóbicos. Falta de perdón. Ya la semana que viene vamos a estar hablando de este tema, la falta de perdón como sanidad interior. Autocompasión. Depresión, preocupación, celos. El celo es algo terrible. El celo se lleva puesto matrimonios, se lleva puesto ministerios, se lleva puesto familias, se lleva puesto amistades, porque el celo no es de Dios. Hay un celo santo, que es otro tema, pero el celo en cuanto a obra de la carne, que está en la galería de las obras de la carne, en Gálatas capítulo 5, no es de Dios. Inseguridad, confusión, duda, pensamientos recurrentes de suicidio o de muerte. Eso son cosas para ministrar en sanidad interior. Problemas en el área sexual. Por ejemplo, estas opresiones vienen como resultado de prácticas sexuales fuera del matrimonio. A eso se le llama fornicación en la Biblia. Están compuestas por pensamientos y actos sexuales sucios, tales como fornicación, adulterio, desviaciones sexuales como homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, exhibicionismo, sadismo, masoquismo, lujuria, masturbación, pornografía, fantasías sexuales, prostitución, aborto, incesto y un montón más. Muchas veces cuando estamos ministrando cosas que no fueron arregladas y que vienen cosas de este tipo, tenemos que pasar por el tapiz de la sanidad interior. Son cosas que vienen en el alma, que hay que arreglarla y que si no arreglamos le damos derecho legal al enemigo. Problemas de adicciones. Por ejemplo, las adicciones más comunes son el cigarrillo, el alcohol, las drogas, el café en exceso, el sexo, las comidas, el ejercicio compulsivo. Personas que viven constantemente en el gimnasio no paran, eso se llama hedonismo, es el excesivo amor. Eso viene de Grecia. El ejercicio está bueno en su justa medida, pero no puedes vivir buscando constantemente, buscando ese placer físico a través de verte bien en tu figura. Algunos medicamentos y otros diversos tipos de drogas. Música como el rock pesado, el rock metal, otros ritmos. Por ejemplo, hay muchos ritmos que son muy bravos para los chicos. Yo a veces ministro a los jovencitos, erran al blanco, cometen algo que no tienen que hacer e inmediatamente terminan escuchando música de lo que fue, que no es de Dios, que no es la música del cielo, es la música de la tierra. Si vos, ¿cómo te das cuenta? Y porque cuando uno que le erró al blanco, se va solo para las cosas que no son de Dios. Y ahí le estamos abriendo puerta al enemigo. Letras de muchas veces producen ataduras. Hay letras que son tremendas, que producen ataduras porque se confiesan y vos estás confesando. Y cuando estás cantando, estás confesando, como con la alabanza te purificás. Con la alabanza manifestás gloria a Dios, con la alabanza manifestás liberación, con las letras mundanas manifestás ataduras, opresiones y cadenas espirituales y cárceles espirituales. Es el efecto inverso. Yo siempre lo reclamo eso, ¿no? La queja, la continua queja es la alabanza del infierno. Qué feo este día, Dios, ¿por qué hiciste este día? Este día podías haber hecho otro día mejor. La queja, la alabanza del infierno. Señor, qué lindo, este es el día que hiciste para nosotros, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Pastor, y si el día está lluvioso, feo, tormentoso, le agregás a ese versículo, Señor, y gracias porque todos los días no son como este. Pero la mayoría son preciosos. Y ya está. Y le pusiste una tapa a tu quejabanza. Aunque quieran, por ejemplo, hay personas que se convierten en esclavas de cualquiera de estas adicciones. Y aunque quieran abandonarlas, no pueden porque hay algo mayor que las mantiene atadas
y las controla. Hay un versículo que dice: el que peca, esclavo de su pecado es. Ese pecado también Jesús lo venció en la cruz. Pero ese pecado, para que sea libre de ese pecado, tiene que ser verdaderamente libre, tenemos que hacer que la obra de la cruz se manifieste en él. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y la confesión. Por supuesto, después está la administración. Problemas de ocultismo. Todo método que nos aparta de Dios para buscar conocimiento, sabiduría, guía por poderes extrasensoriales es prohibido por el Señor. Las prácticas más comunes de ocultismo son la brujería, la hechicería, ir a curanderos, ya hablamos la semana pasada, curarse del empacho, espiritismo, kardeciano, Basilio. El espiritismo kardeciano y Basilio yo lo conozco porque incursioné cuando no conocía a Dios en esa área. Es la umbanda refinada. Incluso nació en Francia. Era para gente de estratos sociales muy altos. Espiritismo era incorporar espíritus inmundos. Bueno, el umbanda nace en África y la umbanda tiene que ver con los tambores, tiene que ver con incorporar, con danzas, con rituales, con beber y con espíritus inmundos como Compayira, Eshu, que son espíritus de muerte, como sacerdote africano y un montón más, que todo eso se quiebra en el nombre de Jesús, por la obra de Cristo Jesús. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús. Bueno, por ejemplo, también las prácticas más comunes de ocultismo, lo dijimos, y también umbanda, quimbanda, adivinación, quiromancia, que es la lectura de las manos. ¿Alguna vez ibas, no conocías al Señor, te diga: ay, oye hijo, ven aquí, eres bello, eres bella, ven, dame tu mano, aquí el Señor tiene cosas... No, Señor, ¿qué Señor? Sería el otro Señor. Tiene cosas maravillosas para ti. ¿Te lo hicieron? Pactaste inconscientemente. Hay que arreglarlo delante de Dios. No, pero yo tenía 15 años, iba con mi novio, me agarró una... Cortemos eso, en el nombre de Jesús. Porque tal vez eso te está produciendo ataduras. Y hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Y si no pasó nada, por la duda lo cortamos igual, en el nombre de Jesús. Algunos dicen: yo por la duda me arrepiento de todo de vuelta. Bueno, es la libertad del Señor. Quieren ser excesivamente obedientes a la palabra, ¿no? Por ejemplo, este tema, ¿no? Lectura de las manos, cartomancia, tirarse las cartas. ¿Quién en el mundo no se tiró las cartas alguna vez? Eso hay que arreglarlo en el nombre de Jesús. No, pero siempre me salía mal, pastor. No, igual arregla eso en el nombre del Señor. El tema de la Pachamama, que adoración de la tierra, que le pones cosita, que la tintita roja, todo eso, detrás de eso el enemigo lo usa, ¿sí? Magia negra, magia blanca, sectas religiosas como los mormones, los testigos de Jehová, Iglesia Universal, Gauchito Gil, San la Muerte, meditación trascendental, yoga, karate, santería, hipnotismo, ouija, levitación, control mental, parapsicología, horóscopo, masonería, etc. Yo acá, un montón de cosas tuve que ser liberado de esto. Montón. Jugué a la copita, me metí en taekwondo. También que una cosa es cuando lo haces en carácter deportivo, otra cosa es cuando lo haces en carácter buscando la meditación y demás. No conozco bien el tema. Problemas de ciertas enfermedades físicas. Escucha bien esto. Hay muchas enfermedades físicas que se deben a espíritus de enfermedad. Por esto, cuando se expulsa un demonio de este tipo, siempre se debe orar por sanidad, para reparar cualquier daño que ese espíritu haya causado. Hay espíritus de enfermedad que producen daño en lo físico, pero también en el alma. Y muchas veces se plasma en el espíritu. Y eso hay que ministrarlo, no solamente sanarlo, porque hay cosas que hay que arreglar. Hay cosas que le dicen: ¿por qué ese espíritu entró? ¿Qué derecho legal tuvo para entrar? Entonces hay que arreglarlo en el nombre de Jesús. Existe una estrecha relación entre la liberación y la sanidad. Por ejemplo, epilepsia, artritis, asma, sordera, ceguera y otras enfermedades que, al ser expulsados los espíritus inmundos, inmediatamente
fueron sanados. Por ejemplo, aquí en Lucas 13:11 hay un pasaje que dice: vio una mujer que estaba lisiada, aquí en Jesús, a causa de un espíritu maligno. En la Reina Valera dice un espíritu de enfermedad. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. El Señor Jesús la tocó y ahí nomás reprendió el espíritu y fue sana. Y se pudo encorvar en el momento. ¿Qué pasó que fue tan intenso? Es que ese espíritu de enfermedad la tenía encorvada. Y al ser liberada, ahí pudo recobrar su posición. Entonces, problemas con la lengua. Es el uso incontrolado de la lengua para mentir, maldecir, blasfemar, criticar, chusmear, agregó el argentino, ¿no? Murmurar. Por eso la murmuración es un cáncer dentro de la iglesia. No, pero yo te cuento solo para que estés orando. No. ¿Sabés cuándo algo que se cuenta en la iglesia no es murmuración? Cuando lo hablas con aquella persona que tiene la posibilidad de solucionarlo. El pastor, líderes, ancianos, diáconos, que pueden ejercer algo sobre esa situación. Y si no, te van a decir, bueno, vamos a orar, y gracias por compartírmelo. Pero cuando lo compartiste, que fuiste a tomar mate, fuiste a orar, y empezaste a hablar, y ahí ya contaminaste. Te contaminaste vos, y contaminaste a los que están con vos. Por eso, cuidado con la murmuración en la iglesia. Si alguien te viene a murmurar, decirle, mirá, ¿por qué no hablas con el pastor mejor? ¿Por qué no lo hablas con un líder mejor? ¿O por qué no hablas con el hermano directamente, antes que estar contaminándote? ¿No escuchaste lo que dijo el pastor en el interior? Que la murmuración te contamina. Te lo digo por el bien tuyo. Y si no podés decírselo porque te da vergüenza ajena, ¿vieron que a veces nos da vergüenza ajena? Agarrá y cerrá el tema y te vas. En estos 5 minutos vamos a ver si podemos terminar. Es tanto lo que se puede decir, por eso digo, es recargado todo esto. Bueno, y chismear, hablar sin poder dejar de decir malas palabras, etc. Problemas con ciertas formas de control. Esto es un tema para una prédica entera. Estos problemas afectan a las personas que han comprometido su alma. ¿Cómo? El alma se compromete cuando entran en contacto con religiones falsas. También se les llama ataduras espirituales. Ejemplos, testigo de Jehová, ya lo dijimos, se arman unas estructuras en la mente del testigo de Jehová, que sacar un testigo de Jehová de una secta esa, te digo que es un milagro de Dios. Es como resucitar un muerto. Bueno, es casi lo mismo para que se convierta un testigo de Jehová al cristianismo. Las estructuras que tienen en la mente es tremendo. Por ejemplo, también mormones, budismo, taoísmo, islamismo ni hablemos, ¿no? Hinduismo, umbanda y otras. También la manipulación de padres a hijos y de esposos a esposas o viceversa. Cuidado cuando la mujer quiere someter y manipular al marido. Cuidado cuando el marido quiere someter y manipular a la esposa. Eso también es una forma de control y eso también es una hechicería. Porque hechicería es cuando vos decidís controlar al otro. Y muchas veces, lamentablemente, son temas que no están arreglados y hay un sentido de autoritarismo y de control que es tremendo. Y para terminar, problemas de rechazo, que lo vamos a estudiar también, el síndrome de los 4 rechazos, que son cuando una persona ha sufrido rechazo en el vientre materno, este es un rechazo prenatal, hijos no deseados, en su niñez, en su adolescencia y en su edad adulta. Siempre es conveniente ministrar sanidad interior y liberación para cortar la raíz de rechazo y el rechazo a sí mismo y el temor al rechazo. Esos son temas también. Bueno, acá yo tenía para seguir los riesgos de ser liberados y sanados interiormente y luego vivir vidas mundanas sin temor de Dios. Esto lo vamos a hablar la semana que viene, ya estamos en hora. Yo le voy a pedir a Anto que venga ya para hacer una reflexión final. Y quiero decirte que los científicos afirman que cuando un cuerpo saludable es atacado por células cancerosas, su sistema inmunológico las identifica y las ataca. Como resultado, esas células cancerosas no pueden dañar al organismo.
Eso es un mecanismo que sucede en el mismo cuerpo, ¿sí? Eso mismo es lo que pasa con los demonios. Ellos siempre tratan de atacar a las personas. ¿Se acuerdan que está como león rugiente buscando a quien devorar? Pero cuando éstas están saludables interiormente, su sistema inmunológico espiritual los identifica, contraataca y hace que no puedan tomar control. No te pueden contaminar. Porque vos también, a la luz de la palabra, vas buscando que eso no suceda. Entonces, hace que uno pueda tomar control de las situaciones. Cuando la persona no está saludable, ni emocional, ni espiritualmente, son vulnerables al ataque de los demonios. Son vulnerables. Hay puertas abiertas. Por esta razón aprovechemos al máximo este estudio de sanidad interior. Aprovecharlo. Lo hiciste, volverlo a hacer. Algo nuevo vas a sacar. Son 2 exámenes que va a haber nada más, porque vamos a juntar las clases. Y estemos abiertos a la obra del Espíritu Santo que quiere hacer con nosotros, a la luz de la palabra. Seamos sinceros con Dios. No lo guardes bajo la alfombra, no lo guardes en el cofre, como decíamos el domingo pasado. Y la llave la guardaste bien guardada. No, abrite. Seremos liberados en áreas en las cuales el Espíritu Santo todavía no ha podido trabajar en nosotros, ya sea por falta de conocimiento. Hay un pasaje en Oseas que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de luz a la palabra, o por creer que podemos solos. No, yo no necesito hablar, no, ya está, Jesús hizo la obra, ya está, las cosas viejas pasaron, aquí están todas hechas nuevas, y capaz que tenés un montón de cosas para arreglar todavía, que te van a sacar lastres para vivir una vida cristiana victoriosa. Y que se creer que podemos solos, esto se llama nada más y nada menos que por lo que cayó Pedro, orgullo. No, yo puedo, yo me arreglo con el Señor a solas. Pastor, que sane a otros, está tan ocupado con otro, que sane a otro. Cuidado. Yo me acuerdo que tenía algo en mi corazón. Un día estábamos sentados en la mesa, mi hija, mi esposa y yo. El Espíritu Santo me decía que tenía que hablar de algo muy fuerte que había pasado hace mucho tiempo. La familia. Y yo me acuerdo que con lágrimas en los ojos fui obediente al Espíritu. Por supuesto, si hubiese sido un hermano sencillo, hubiese hablado primero con mi pastor. Bueno, hoy el Señor me ha llamado a ser pastor, entonces lo hice siendo pastor. Y arreglé algo que estaba ahí, que yo lo tenía y que me impedía, y lo arreglé. Y todos terminamos orando, alabando a Dios. Fue algo muy fuerte. Antes se debe acordar, mi esposa se debe acordar, Luciano se debe acordar. Fue algo entre nosotros 4, con el Señor 5. Y fue liberador. Fue liberador, y era algo que el enemigo me acusaba, y me acusaba, y me acusaba. Y cuando pude abrir, porque el Espíritu Santo me lo marcó, fue liberador. Por eso, la palabra de Dios en Proverbios 28, 13 al 14, y terminamos con esto, dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, porque muchos confiesan los pecados, pero nunca los abandonan. Si los confiesan y lo abandonan, recibirán misericordia. ¿Qué recibís? El perdón, liberador de Dios. Y el verso 14 dice: benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. No seas terco. Va tiempo de arreglar lo que está allí. Dios no se va a escandalizar, porque Dios te ama tal cual sos, como decía Anto hoy. Y te ama tanto que no te quiere dejar como estás. Y nosotros, los pastores, los que ministramos, los siervos, ya no nos podemos asombrar de nada, porque la gracia de Dios la vemos primeramente en nosotros. Si yo te contara mis cosas de las que me perdonó el Señor, dice la palabra de Dios que el que mucho ama es
al que mucho se le perdonó. ¿Yo sabés por qué amo a Dios con todo mi corazón? Porque mucho me perdonó. Mucho me perdonó. Por eso lo amo mucho. Te bendigo, iglesia. Vamos a terminar alabando, ya para terminar. Metete en la presencia de Dios. Ya la semana que viene vamos a ministrar también. Pero ahora te dejo esta palabra para que la busques, la rumes y te metas en ella. Amén. Él es Jesús, Aleluya. mi sanador. Vos lo querés sanar, Señor. Él es el que me sana. Con su palabra, Con su palabra, Él me sanó. Él es Jesús, Él es Jesús, mi sanador, tu sanador. Decláralo con todo tu corazón. Él es Jesús, mi sanador. Él es el que me sana. Con su palabra y con su espíritu. Con su palabra, Él me sanó. Él es Jesús, mi sanador. Iglesia, nos vemos el miércoles en la serie Discípulos. Va a venir un joven a predicar, precioso. Vamos a estar expectantes de lo que el Señor nos va a hablar el día miércoles. Un testimonio tremendo. Ahí es donde vemos la gracia de Dios también. Y hoy se transforma en alguien que ministra la palabra. Qué lindo. Te bendigo, iglesia, medita en esta palabra. Vamos por más. El Señor nos quiere sin mancha y sin arrugas para ir a lo más que Él tiene para nosotros. Paz y bendiciones.